noches a todas y todos los que nos siguen en América Latina, el Caribe y el mundo. En nombre de la Presidencia y el Comité Directivo de la Asociación Latinoamericana de Sociología, mi agradecimiento a Juan Biondi y Eduardo Zapata por permitirnos celebrar hoy su libro esencial, Palabra Permanente, Teoría y Práctica de la Oralidad en el Discurso Social en el Perú, publicación realizada por el Fondo Editorial del Congreso de la República del año 2006. Gracias a Guillermo Nuet, colega reconocido de nuestra escuela, también académico profesional de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, por acompañarnos. A Sonali Tuesta, comunicadora, periodista y actual viceministra de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales del Ministerio de Cultura del Perú. A Moisés Rojas, sociólogo sanmarquino, maestro en Ciencia Política por la Pontificia Universidad Católica del Perú y es regidor de Lima Metropolitana. A Carlos Cabanillas, jefe del Fondo Editorial del Congreso de la República del Perú y periodista. Estamos hoy en celebración por la publicación de este libro esencial. 5 generaciones. La de los autores, la de Mayo de 68 en París y el movimiento estudiantil en los Estados Unidos, que a la vez que denunciaban la guerra de Vietnam, amaban la música de los Beatles. Mi generación, que creo también es la de Guillermo, del 70, que reimaginaba en su herencia el dilema de reforma o revolución, recogiendo el debate Mariátegui y Haya e impacto del gobierno militar del general Juan Velasco Alvarado, pero a su vez bailando la música de Santana y Rocío Dúrcal. La generación del 90, de Ana, si no me equivoco, que sufrió el impacto del fujimorismo y sus secuelas. La generación del 2000, de Carlos, y la generación del 2010 con Moisés, con Dragon Ball y los caballos del Zodiaco, los caballeros del Zodiaco. Cito las generaciones que intervienen hoy con la relatividad histórica del sentido, para resaltar que hoy hablan sobre el libro de Juan y Eduardo, 5 momentos creativos. Las palabras nombran, dan vida, pero también matan. Expresan ruidos, silencios, pero cuando se convierten en un nosotros dan vida. El libro que presentamos de Juan y Eduardo expresan este espíritu creativo, razón por qué hoy le hacemos un homenaje y desde la Presidencia de la Asociación Latinoamericana de Sociología un reconocimiento. Por eso me preguntaba, ¿cómo leer prospectivamente las enseñanzas del libro 15 años de su publicación, a 15 años de su publicación? El libro de Juan y Eduardo en un espacio de civilización milenaria en que hemos nacido, precisamente tiene esa trascendencia porque recoge los profundos procesos de individuación, sociabilidad, identidades y mundos simbólicos de vida andina peruana diversa y universal. Nos permite conocer esos inconscientes y conscientes colectivos en la profundidad estructural y sus momentos cotidianos de todos sus lenguajes. En su primera parte, como si fuera una obertura, ubican en sus espacios y tiempos múltiples nuestra cultura sociocomunicativa y política en sus ruidos y silencios. En el capítulo 1, Sendero Luminoso y la violencia en el Perú, se adentra en el análisis de sus discursos. En el capítulo 2, los oradores de la calle de Lima y el poder de la palabra, abran los poetas de la calle. En el capítulo 3, Género y continuidad cultural en los Andes,
Principalmente se analizan los discursos de los espacios rurales con una mirada de género femenino. En el capítulo 4, argumentación silenciada, retórica y argumentación y ciudadanía en los Andes, se adentran a los códigos, programa y medios de comunicación sociales y culturales y políticas, desde la argumentación más allá de la lógica y las matemáticas. De acuerdo con mi mirada, puedo destacar el porqué de la vigencia del libro de Juan y de Eduardo. Podemos destacar varias razones, pero creo que una de ellas trascendental es porque expresa en su diversidad toda la complejidad y cotidianidad de la vida social del Perú diverso y único en el tiempo intracivilizatorio del cambio global que vivimos. No olvidemos que nuestro territorio ha sido cuna de civilización, predominantemente oral, milenaria, mítica, que perdura en el tiempo con la modernidad, colonialidad, transitando a la escribalidad de unos pocos. Y hoy, nuevas racionalidades de vida y consumo de oralidades y escribalidades electronales múltiples. También podríamos señalar que la trascendencia del libro está en que capta los códigos y transiciones esenciales de estas permanencias y cambios sociocomunicativos en el nuevo horizonte civilizatorio cada vez más inter, multi y transculturales. El libro de Juan y Eduardo nos permiten comprender también otros procesos, cómo la sociedad actual ha radicalizado los procesos de vínculos entre oralidad y electronalidad, subordinando la escribalidad a los nuevos códigos mediáticos del mercado corporativo y a los mercados de consumo nacionales populares y de los pueblos originarios cada vez más localizados. Los oradores de la calle se han convertido en los oradores de los talk shows en la televisión. Los poetas de la calle que ocupaban la Plaza San Martín se ocupan hoy en los mismos espacios en hacer campañas políticas orales pero mediáticas, navegando por todas las redes, creando nuevos movimientos culturales y políticos unidos a los profetas de las religiones de salvación, verdaderos vendedores y salvadores de almas. Vemos cómo en la pandemia subjetivamente lo que nos demuestra el libro se va dando en toda su cotidianidad. Los procesos se individualizan y familiarizan en la supervivencia de los discursos, pero masivamente subvierten el orden del imaginario normativo de la modernidad del Estado-nación, buscando la normalidad desde las propias experiencias e imitaciones de ser como el otro o la otra de las culturas hegemónicas o de la cultura hegemónica. Pero contradictoriamente, vemos surgir también nuevos procesos culturales y políticos que integran oralidad, electronalidad, escribalidad a las nuevas plataformas culturales solidarias y o culturales paralizadoras del ser y del saber, entre el virus de palabras que dan vida o virus de palabras que matan toda imaginación y la creatividad, en homogeneidades manipuladoras cada vez más de un hedonismo y presentismo social empobrecedor. En síntesis, concluyendo, podríamos señalar que el libro que presentamos hoy, en su creatividad, nos abren las puertas para conocer los nuevos procesos sociocomunicativos en sus intimidades, sociabilidades y mundos simbólicos de sus redes. Por ello, el libro se convierte y seguirá convirtiéndose en lectura obligatoria, más aún hoy de la profunda crisis de horizonte de sentido del ser, saber y poder. En este curso, sin duda, el libro de Eduardo y de Juan toma esa vigencia. Si bien el metaverso de Mark Zuckerberg creará virtualmente un nuevo mundo ideal y real de vida en el consumo individualizado, la oralidad del ser y saber, como muestran el libro de Juan y Eduardo, nos llevan a conocer que la oralidad, electronalidad, le dan sentido hoy democrático, cada vez más real a la vida, bajo un imaginario, bien sea del individuo ciudadano en crisis o de un nuevo imaginario y horizonte sentido de colectivos de vida. Por ello,
el valor del libro de Juan y de Biondi, nuestro homenaje como personas, más que como intelectuales, se realiza hoy. Porque en los profundos sentidos de desencuentros y encuentros culturales del ser, el saber y el poder, hoy la escribalidad, oralidad y electronalidad nos van dando a conocer esos nuevos imaginarios de sentidos históricos, intracivilizatorios de vida, cumpliendo con esa ruptura histórica que la modernidad colonial realmente negó. Es decir, ese nuevo horizonte de sentido que una lo verdadero con lo bueno y lo bello. Por ello, Juan, por ello, Eduardo, nuestro agradecimiento a ustedes por este aporte a nuestra cultura y al mundo. Dejo con ustedes al maestro Guillermo Núguez. Guillermo, te dejo en el uso de la palabra. Bueno, muchas gracias, Jaime. Buenas tardes con el público asistente. Bueno, tengo una cosa escrita para leer, pero antes quería mencionar que con Eduardo y con Juan tengo una larguísima amistad. De hecho, la primera clase de práctica de lengua que tuve en la primera semana que entré a la universidad, ya en 1970, fue con Eduardo Zapata, justamente. Y desde ahí, la verdad, bueno, y de ahí en primer lugar me quedó la gratitud por el gran maestro que es. Y bueno, y a lo largo de los años hemos tenido la fortuna de poder mantener un permanente intercambio de opiniones, de confluencias, a veces cuando no hay confluencias, igual pensando, y la verdad que para mí, cuando supe que iba a haber este evento, vamos a decir, quinceañero académico, por el libro de Juan y Eduardo, pues yo me sentí más que honrado, la verdad, por estar acá. Entonces, quiero ahora, así a continuación, leer un pequeño texto que se llama, tomo una frase del libro, la página 366, que dice: de la conversación nacen soluciones. Estamos reunidos para celebrar un año más de la publicación de un texto de importancia central para la comprensión del país donde vivimos, para entender nuestra vida en común. Los 4 estudios monográficos y la amplia introducción inicial constituyen 5 textos, cada uno con una densidad propia, y que tienen en común poner en el centro de sus intereses los modos de comunicación que tenemos, y donde el trasfondo oral es el cimiento, la referencia de nuestras maneras de pensar y de sentir. El libro ya no se consigue en librerías, solamente queda la alternativa de bibliotecas universitarias para consultarlos mientras no aparezca una urgente nueva edición. En lo que sigue, quiero presentar algunas claves del libro de Biondi y Zapata que me han sido de mucha ayuda en la realización de mis propios trabajos. Creo que en nuestra tradición intelectual escrita se pueden distinguir lo que yo llamaría autores de lejos y autores de cerca. Quizás puede ayudar si tomamos como punto de partida a Garcilaso, Inca de la Vega y a Guamán Poma. El primero escribe desde la doble lejanía geográfica, Montilla en España, y mental de los recuerdos. El segundo, un caso curioso de un personaje histórico del siglo XVI y XVII, pero que es un ícono cultural a partir del siglo XX. Y Guamán Poma escribe desde los escenarios más apremiantes de su presente, y de ahí sale un texto que es tanto memorial de agravios como filosofía de la historia. Me refiero a la nueva crónica de buen gobierno. Pues bien, a mí me ayuda mucho esta distinción. En diversos textos escritos por personas que pueden estar en el país... ¿Qué he hecho con el audio? Lo he arruinado. Gonzalo ¿Perdón? no está, ¿no? Gonzalo, que no está. He quitado el audio. Por algún motivo he tocado algo que no debía y me he quedado sin audio. Y estoy acá peleando.
¿Se escucha? ¿Se escucha lo que hablo? Sí, se escucha. Muy bien. Pues bien, a mí me ayuda mucho esa distinción. En diversos textos escritos por personas que pueden estar en el país o fuera de él, la marca de la lejanía es evidente. No hablan de su entorno, sino, comillas, de temas. Pueden decir frases del tipo, me duele el Perú, para tapar la lejanía, pero confunden la limpieza de pensamiento con la pulcritud asquienta. Los autores de la cercanía se reconocen inmediatamente, porque no reconocen a partir de, comillas, temas, como de las circunstancias que están viviendo. Además está decir que La palabra permanente es un libro hecho por autores de cerca. Hoy en día, la cultura universitaria predominante privilegia ostensiblemente los temas sobre las circunstancias. A los estudiantes en sus trabajos de investigación no se les pide que razonen a partir de sus circunstancias, sino que se les exige que los transformen en temas con sus marcos teóricos bien bonitos para presentar una realidad disecada. En gran medida, las ciencias sociales actuales se dedican a una especie de taxidermia de la realidad, donde abundan seres disecados, que ni siquiera tienen la emoción del movimiento, como los zombies. Ya que hablamos de cercanía y de lo que está próximo, esto nos lleva a la comprensión de la realidad a partir de lo que está próximo, lo que está contiguo, al terreno de la metonimia. Cuando juntamos las cosas, las entendemos mejor. Así funciona nuestra cultura. Siento decepcionarlos si tenían otra imagen. El punto de partida usualmente es que la realidad se distingue por la condición, comillas, alejada de las cosas, cuando hay esos casos donde se habla de, comillas, cosmovisiones, que siempre las cosmovisiones son las de ellos entre comillas. Los discursos predominantes en el mundo académico y político consisten en enfatizar cuán irreconciliablemente diferentes somos. Pero en el mundo público real, digamos, la tendencia es a juntar cosas, y no por confusión. Son cosas que se sabe que son distintas, pero no incompatibles. Entonces todo se adapta. Algo muy distinto de un consumo pasivo que solamente repite y recibe las cosas tal como se reciben. Juntar las cosas no siempre se hace de la misma manera. Todos tenemos nuestras maneras de juntar las cosas. La diferencia acaso es que en el mundo criollo como que da un poquito de vergüenza asumir que juntamos nuestros gustos de una manera no muy distinta a la de la gente de otras cosmovisiones. Un segundo punto que quiero tocar brevemente es lo que podría llamarse una toma de posición muy clara en este libro respecto a la primacía de la retórica y la argumentación. Una vez más, a contracorriente de la cultura universitaria dominante, que dedica horas de horas a discutir sobre la epistemología, algo así como si necesitáramos una teoría de la respiración para respirar, Biondi y Zapata exploran más bien sobre las distintas maneras de respirar, de comunicar en la vida social peruana. La retórica y la persuasión son el hilo conductor de las investigaciones presentes en este libro. Claro, no puedo evitar mencionar que mis admirados sofistas, los maestros de la democracia ateniense, no aparecen en el repertorio de referencias. Ojalá que en la eventualidad de una nueva edición, Gorgias y Protágoras, tan afines con la palabra permanente, puedan tener su lugar. La argumentación, en el sentido aquí presentado, no es producto de la elaboración de del pensador solitario, sino es lo que resulta del encuentro con un auditorio. La argumentación es inseparable de la negociación, afirman Biondi y Zapata. En este punto, los autores en diversos momentos se explayan sobre la urgente necesidad de la argumentación, tanto en la formación escolar y universitaria. Si no hay argumentación propia, es decir, cercana, la consecuencia es que se genera un magma de afirmaciones y emociones que pueden ir tanto en la dirección de la sumisión como de la omnipotencia devastadora, como vimos en los años 80 y 90. El último punto que quiero apenas mencionar se refiere a lo que, y tomo una frase de los autores, se refiere al cultivo del pensamiento sensorial. La sensorialidad de los referentes en la conversación es fundamental. Tal vez por eso, con el paso de los años, cada vez soporto menos esa tendencia
esa tendencia que hay por mencionar apellidos en vez de elaborar conceptos. Cuando en una conferencia el ponente dice por tercera vez, porque la primera y la segunda se disculpan, cuando el ponente dice por tercera vez, como dijo el autor tal, me desconecto. Y ya sé que estoy en medio de una pérdida de tiempo, como cuando uno está atrapado en el tráfico. Desaparece la circulación de ideas, de explorar situaciones que no se pueden explicar desde el vocabulario de los órdenes establecidos previos. No es asunto de preferencias, es que en la cultura donde estamos no se puede evitar razonar desde los sentidos, de las emociones que cada quien lleva, las razones que cada quien lleva y aspiramos a dejarnos a entender por los demás. Bien, esto es lo que quería decir y desde la pantalla, con todo lo fantasmagórico que tiene, un enorme abrazo para Juan Biondi y Eduardo Zapata. Muchas gracias. Muchas gracias, Guillermo. Gracias infinitas por tu participación. Sonalí, tú esta, no sé si... No te veo ahora, no sé si... Ay, no, estás sí, estoy ahí. Muy Ay, bien, entonces aquí, te aquí damos, estoy, aquí estoy. te damos la palabra permanente. Wow, Ya, muy bien. ahí voy. ¿Qué tal si hablamos? Ay, amito gualamita. Ay, mamazunta. Otro día encerrados y estos mis chuzos ni se mueven. Y encima hace frío para levantarme de mi quilla. Y esta cuspirana ya ni me abriga. Creo que con poca lana lo ha urdido mi comadre. Así reflexiona Xavica mientras se limpia el yicte de los ojos. Es una mañana cruda en Lima, lejos de sus chachapoyas. Se ha venido hace meses para atender a sus hijos que trabajan y estudian para forjarse un futuro. ¡Au, subpsiques! ¡Levántense ya! No estén pretextando que estamos en pandemia para estar echados. Claro, si vienen los llanazos, ya estarían chuitas. Con pereza y harto desánimo, Marita y el Juste dejan la cama. Extrañan el solcito de Chacha y él se lamenta. Chao, ¿por qué no le traje mi poncho? Sí, pues, yo también haciéndome la prosa lo dejé mi pañón. Xavica medita y prepara el desayuno sancochando plátanos para tomar con el café. ¿Qué será de ellos en estos días cuando ni hay harina para hacer cachangas? Menos aún en detenerse a pensar en el purtumute o los tuxiches. ¡Yau! ¿Cómo me ha provocado? Seguramente el almuerzo será mejor, porque acostumbrados a la modestia podrán preparar un chirumbe o de repente un mucho de papas. Puede no haber plata, pero la panza nunca debe quedar vacía, ¿no? Cuando volví a releer un poco algunas partes del libro La Palabra Permanente de los grandes, Eduardo Zapata y Juan Biondi, a quienes quiero muchísimo. Juan fue mi profesor, Eduardo, bueno, ha sido siempre un maestro. Nuestro último encuentro en Ancón ha desatado pues toda una serie de aprendizajes que continúan a través de la gran amistad. Y bueno, me venía esta idea, ¿no? Que hablamos distinto y que sin la oralidad reconocida, sin prejuicios, sin exclusiones, pues definitivamente yo no me hubiese pasado 20 años recorriendo el país y escuchando a la gente y luego contando mis historias, siendo leal con lo que las mujeres, los varones me cuentan, ¿no? Entonces es muy importante eso, ¿no? Y realmente hay algo fundamental que nos dice este libro, pues, de que cuando la escribalidad cree ser superior, pues no hay muchas explicaciones que dar en un país tan diverso como el nuestro. Yo me preguntaba, pues, en un momento, ¿cómo le hablamos a la Pachamama, por ejemplo? ¿Cómo le hablamos? ¿Le escribimos una cartita? ¿No? Le endulzamos primero, le damos unos caramelitos, algunos dulces, le rendimos homenaje y de repente después le cantamos o le decimos algo, ¿no? Algo que ella quiera escuchar, ¿no? Porque en el mundo andino todos comen y hay una reciprocidad y complementariedad que finalmente se expresa siempre a través de la oralidad, ¿no? Y lo más importante creo que en esto
es el comunicar, ¿no? Entonces nos hacemos mucho ruido cuando algunas palabras no son las que la escritura finalmente exige, y definitivamente entendemos, pero ahí vamos con el prejuicio de que se ha hablado mal o se ha dicho mal, ¿no? Nosotros, así como les he leído, así hablamos en mi tierra, ¿no? Tenemos nuestros propios códigos que quizá solamente nos entienden en nuestra comunidad, entre nosotros nos entendemos. Hay algo bien interesante en esta oralidad y en estos dejos finalmente que tenemos en nuestro país. Por ejemplo, cuando me junto con mi madre y con mis hermanos, automáticamente nosotros comenzamos a hablar como hablamos en Chachapoyas. No es que de pronto digamos, ay, ahorita vamos a tener el dejo, vamos a decir yao. No, sino que automáticamente el hecho de juntarnos nos hace hablar y recordar en esa oralidad lo que somos realmente. Una vez que salimos ahí, obviamente ya estamos en otros escenarios y hay otros códigos que manejamos, ¿no? Entonces, yo intento siempre, al menos eso creo que es importante también, tratar de que quienes somos, digamos, recogedores de estas historias, rescatadores o contadores de historias, podamos integrar también de alguna manera esa oralidad en nuestros textos para poder transmitir, ¿no? El año pasado, en medio de la pandemia, y esa también es una reflexión a partir del texto de este libro, que realmente en un momento definitivamente Eduardo, Juan, pareciera que ha sido escrito ahorita, ¿no? Que ha sido escrito ayer o ahorita en la mañana, ¿no? Porque definitivamente tiene una actualidad increíble, y eso ustedes que describen hace 15 años del prejuicio y de la exclusión, todavía se mantiene, y quizá ahora con mucho más descaro, porque se visualiza, se escucha en las redes, en la televisión, en los medios, ¿no? Entonces, el año pasado tuvimos una linda experiencia en un concurso que hicimos con la Municipalidad de Lima, que se llamaba un concurso de literatura oral, y convocamos a niños, a niñas, adolescentes a que participen, y eso fue muy interesante, porque estos niños, estas niñas, en medio de la pandemia, encontraron esas historias a través de sus padres, conversando con sus padres, con sus abuelos, reconociéndolos en sus saberes, y armaron sus historias. Pero ¿cómo nos contaron sus historias? A través del audiovisual. Esa transmisión, finalmente esa oralidad que tenemos al pie del fogón, que le hemos vivido muchos, que hemos vivido en provincias y que nos han transmitido leyendas, estos niños han tenido esa capacidad de poder repetir esa oralidad, pero a través de un medio tecnológico, ¿no? Entonces, y eso nos da pues una vez más una esperanza de que finalmente pueda llegar a más gente. Hay una parte que yo quería leer del libro, hacer una anotación. Lo que decía acá es no, señora, ese no empoderamiento. Va a calentar con el sol, va a pasar esto. Hay un audio que se está colando por ahí. Bueno, el empoderamiento de la lengua oral y el entrenamiento de niños y jóvenes en la argumentación va a permitir que estos niños y estos jóvenes, habituados a producir sentido y no solo a consumirlo, asuman la comprensión de otros códigos bajo esas mismas exigencias de reclamo de sentido. Lectura y escritura dejarán de ser así simple copia, repetición y consumo, para convertirse también en insumos de empoderamiento. Y eso es, ¿no? La oralidad, la palabra, la argumentación nos da esa posibilidad de empoderarnos, ¿no? Y de saber, digamos, de lograr ponernos al frente y poder expresarnos desde lo que somos, ¿no? Somos un país diverso culturalmente. Hemos visto cómo se dan las brechas, cómo se dan estas desigualdades, pero el reconocimiento, digamos, de la oralidad, del saber,
más allá de la palabra escrita, creo que es fundamental. Y eso que se habla de la electronalidad definitivamente recoge esta oralidad y creo que tiene que entenderse de esa manera, ¿no? Tenemos ahora mucha más, digamos, mucho más escenarios para poder expresarnos. Creo que ahí está el valor también de esa palabra permanente, ¿no? De esa palabra permanente que sirva para comunicar y para encontrar en nuestra diversidad esa armonía y ese vínculo de comunidad que tanto necesitamos. Un abrazo enorme, Juan, Eduardo, y bueno, muchísimas gracias por darme la oportunidad de estar aquí acompañándolos en este día. Eduardo decía en una entrevista que no se imaginaba que el libro tendría la universidad, digamos, ganas de celebrar estos 15 años, pero creo que en realidad es tan actual la publicación y es tan, digamos, sigue siendo tan revolucionaria y necesaria de leerla, que agradezco a la universidad por haber organizado este evento. Muchísimas gracias. Gracias, Sonalí, gracias por darle vida a la palabra, justamente por ese amor de Juan y Biondi a rescatar la profundidad de nuestras culturas, en todas sus lenguas, como bien señala. Moisés, te dejamos en el uso de la palabra. Gracias, profesor Jaime. Pues agradecer a Juan y a Eduardo por la oportunidad de estar aquí compartiendo de esta gran celebración, que son realmente muy pocos libros los que pueden celebrar años de vigencia. Estamos celebrando pues un libro que se publicó en el año 2006, pero que a pesar del tiempo nos dice muchas cosas valiosas. Yo también tengo un texto aquí escrito para, digamos, acotar mi presentación, pero quería rápidamente contarles cómo me conocí, cómo conocí a Eduardo, que creo que puede ser muy ilustrativo y que se conecta muy bien con el libro. Yo le escribí un mensaje a Eduardo por Facebook, allá pues habrá sido en el año 2010, 2011. Yo había leído, porque además, dicho sea de paso, el profesor Guillermo incluye este libro en las lecturas obligatorias en sus cursos de Sociología de la Cultura, Modernidad y Postmodernidad. Y entonces yo me quedé muy enganchado con el texto, lo usé mucho para la tesis, pero luego emprendimos un proyecto de publicación sobre Gamarra, y entonces se me ocurrió, casi como para probar suerte, escribirle un mensaje a Eduardo por el chat del Facebook. Y fiel, digamos, a su libro, a la construcción que hicieron con Juan, pues estuvo sumamente dispuesto a reunirnos, a conversar, y desde entonces hemos tenido pues muchas conversaciones que creo que también es bien interesante resaltar. Es decir, Juan y Eduardo son grandes conversadores, y digamos, este libro no es solamente un texto escrito, sino probablemente también sea una suerte de filosofía de construcción de sus propias vidas cotidianas. Entonces fue así que los conocí por el Facebook, por la electronalidad, y bueno, ahora sí voy a pasar a leer lo que he escrito. Bien, expresar un comentario sobre el libro de Juan Biondi y Eduardo Zapata genera una doble reacción. Por un lado, representa una gran alegría. Se trata de investigadores y profesores universitarios, personas a quienes aprecio mucho, que han formado, con los límites que esta palabra implica, a varias generaciones. Pero a su vez, comentar el libro es una gran responsabilidad, pues se trata de un libro que concentra un largo trabajo de años, estas 4 monografías que representan a diferentes momentos, que merece mucho respeto, y que en él se concentra esfuerzo académico, creatividad y originalidad en su producción. Frente a un reto así de significativo, se podrían tomar, digamos, 2 caminos, como dirían los mismos autores. Aproximarse al texto desde el ello objetivado, es decir, expresar una interpretación universal y objetiva, o desde el perspectivismo del ello, es decir, explicar lo que ha significado para mí este libro, que fui un típico estudiante de Sociología de San Marcos, ahora ya un egresado, con ganas de entender a nuestro país. Lo coherente sería optar este segundo camino, pero de todas formas trataré de no quedarme en lo que ha representado para mí el libro y solo para mí, sino en lo que este libro puede seguir enseñando
y aportando en nuevas interpretaciones, nuevos debates y nuevas investigaciones. Por ello, decidí quedarme con 4 ideas fuerza que detallaré una por una. Primero, el libro nos enseña a elegir el camino de lo que somos y no de lo que no somos. Las ciencias sociales peruanas está plagada de interpretaciones sobre lo que no somos. Estas interpretaciones critican al país, su cultura, su economía, sus instituciones, desde modelos de países básicamente del norte, llamados jerárquica y excluyentemente como países de primer mundo. Así describen a nuestro país por su estado débil, por su informalidad, por su precariedad, cuando en el fondo lo que nos dicen y nos recuerdan es que aún no somos como las sociedades modelos del norte. ¿Por qué? Pero ¿qué tal si finalmente aceptamos que tenemos nuestras propias matrices culturales, como nos recuerda Biondi Zapata? Quizás podemos asumir también valores de la modernidad, como la libertad y la razón, pero en nuestra propia versión. La palabra permanente en ese sentido nos ofrece un registro intelectual brillante para ir en búsqueda de lo que somos, lo que nos hace particulares y no avergonzarnos por ello. Por ejemplo, nuestras ciudades y nuestros campos son auditivos y orales, como nos explica Juan y Eduardo en su estudio sobre la oralidad de la calle en Lima y las asambleas populares en Cusco. Quizás nuestra querida ministra Sonalí sea la más, pues, la que concentra, digamos, mayores experiencias contando sobre esta oralidad en la costa, sierra y selva. Esto, volviendo al libro, nos recuerda lo que somos, es decir, una cultura oral que priorice el ello subjetivado, la metonimia y la yuxtaposición. Todos ellos no son sinónimos de debilidad o de atraso, sino que expresan nuestra diferencia y nuestro valor. Segundo, el libro nos enseña a reconocer otras formas de exclusión en el país, más sutiles pero más profundas. Es conocido el nivel de desigualdad y de exclusión que tiene nuestro país, pero muchas veces muy pocas veces nos hemos aproximado a las exclusiones de orden cultural. Biondi Zapata nos ofrece una explicación en este complejo proceso de jerarquías y exclusiones de un proyecto escribal mercantilista y carente de discursos de consumo que les impide a miles, si no millones de personas hacer parte de los discursos del país. Los autores desnudan a una textualidad oficial insana que finalmente dio cabida a proyectos como el de Sendero Luminoso. Eduardo y Juan dirían que el libro ha sido antes que herramienta homogenizadora, instrumento de clase y de poder. En ese sentido, y en código de los autores, vale la pena preguntarse sobre el Bicentenario de la República. A pesar de algunos esfuerzos aislados, la verdad es que muy pocos han sido invitados a la fiesta de la celebración de los 200 años de la independencia. ¿Qué sentidos tiene ser independientes? ¿Qué sentido tiene no estar sujetos a una metrópoli o dejar de ser colonias? ¿Qué somos y qué hemos construido en estos 200 años? Los sentidos y la posibilidad de construirlos, otra vez, como nos lo recuerdan Biondi y Zapata, es propiedad de unos cuantos y solo de unos cuantos. Tercero, el libro nos enseña que hay raíces importantes que van más allá de la colonia, que nos proyectan con ventaja hacia el futuro. Existe también, vale la pena decirlo, una gran tradición en las ciencias sociales peruanas y mundiales, desde lo que denominan el sur global, de desarrollo de los estudios postcoloniales, es decir, los esfuerzos loables de explicar nuestra historia contemporánea desde la influencia española en nuestro caso, o de países desarrollados en general. Pero muchas de estas aproximaciones vuelcan hacia lo precolonial, no reconociendo su valor y potencia para construir el futuro del país. Creo que una entrada como la de Juan y Eduardo nos da herramientas para no solo estudiar nuestra postcolonialidad, sino de alguna forma decolonizarnos. Recuerdo a Drinot y sus descripciones de las prácticas racializadoras de personajes tan ilustres como Aya de la Torre y Mariátegui, quizás los últimos grandes pensadores políticos que tenía el país, porque supuestamente para ser un país moderno, según estos clásicos, debíamos inducir la transición de los hombres y mujeres indígenas y volverlos hombres de ciudad y de trabajo, es decir, volverlos trabajadores de las industrias. En el fondo, es hacer que dejen de ser indígenas. A diferencia de ello, Juan y Eduardo ven modernidad en la misma cultura andina, en su capacidad discursiva y en su oralidad. Vale la pena repetirlo, ellos ven democracia en la cultura popular andina. Es más, en un mundo cada vez más electoral, el mundo oral estaría provisto de mejores herramientas para el siglo XXI.
Finalmente, el libro, y si queremos ir un poco más lejos, la trayectoria de Juan Biondi y Eduardo Zapata nos deja la lección de la coherencia y la lección de escribir con nuestras propias voces. Eso significa reconocer el lugar y crear formas explicativas y descriptivas que le sean propias a nuestra o nuestras culturas y a nuestro país. Para lo que tenemos el gusto de conocer a Juan y Eduardo, podemos decir que ellos han hecho una trayectoria espléndida de producción, libertad, reflexión y coherencia, aunque quizás su osadía les haya implicado ser considerados una suerte de herejes en las ciencias sociales, lo cual es un halago en un país tan conservador como el nuestro. Pero es así, y ahí está el valor de una obra de 15 años, que no solo muestra que el tiempo pasa rápido y que el libro sigue vivo, sino que además sus interpretaciones eran correctas, es decir, que la palabra sigue permanente. Hasta aquí llego con estos 4 puntos, aunque habría mucho más que resaltar. Por último, quería decirles que como típico sanmarquino, estudiante sanmarquino, leía a Juan Biondi en unas fotocopias como estas, quiero enseñárselas. Bueno, esta es una suerte de impresión que he podido conseguir aquí. Ustedes saben pues que la industria de la fotocopia es una de las mejores cosas que tiene San Marcos, tiene muchas cosas valiosas, pero creo que esta industria es muy valiosa también. Pero en este caso no se debió a una voluntad expresa de los lectores como yo, sino que literalmente este libro publicado hace 15 años está completamente agotado. Quizás sea entonces momento de celebrar el libro y su enorme vigencia, volviéndolo a publicar. Bueno, lo digo a modo de deseo. Es de lejos de esos libros que merecen volverse a publicar, básicamente porque urge tener más herramientas para entender a nuestro país, que es tan complejo y a su vez tan hermoso. Muchas gracias. Gracias, Moisés, por tus valiosísimas reflexiones también. Carlos, no sé, ¿nos sigues también? ¿Nos acompañas, Carlos? ¿Estás? ¿Qué tal? Hola, sí. Sí, Carlos, te Hola, dejamos ¿cómo le va? entonces también para tus reflexiones. Carlos, muy bien. Hola, no sé si me escuchan. Hola, ¿qué tal? Sí, sí te escuchamos, bien. Buenas noches, ¿qué tal? Bueno, parece que fue hace poco tiempo, ¿no? 15 años, yo recuerdo 15 años. Hace 15 años estaba en la universidad y por supuesto conocí al profesor Biondi, al profesor Zapata, también al profesor Nubel, por supuesto, a quienes le guardo un gran cariño, una gran estima. Y recuerdo mucho que en ese momento, pues, hablar de cultura oral, como bien dice Moisés, era algo excéntrico, ¿no? Porque, claro, estábamos en la ciudad letrada, ¿no? La universidad es la ciudad letrada y sobre todo Lima, la Lima que imaginábamos, ¿no? Donde los debates eran entre textos, entre libros, y el libro era poco menos que un fetiche, ¿no? Recuerdo mucho las clases de Willy Nube, donde se nos pedía pensar más allá de los marcos teóricos, que ahora lo he mencionado hace poco. Y cuando se hablaba, pues, de oralidad o lectoralidad, y cuando hablábamos sobre lo que ya entonces era el proyecto, era el libro, ¿no? Se rompía esta idea un poco que tenía incluso un tufo discriminador, como lo sugiere por ahí Moisés, donde lo oral era solamente lo folclórico, ¿no? O lo provinciano, o lo que está fuera de los extramuros de esta ciudad letrada, supuestamente con muros altos, enormes, ¿no? Donde los bárbaros, digamos, eran vistos desde la Torre de Marfil, ¿no? Me da mucho gusto 15 años después estar acá con ustedes. Agradezco, por supuesto, las palabras que han dado por el libro. Me siento parte de una tradición en el fondo editorial del Congreso. Hay que aclarar, eso sí, que todavía hay ejemplares del libro, me acaban de decir por interno, los cuales serán muy pedidos y, por supuesto, tendrán que arranchárselos entre ustedes. Y nada, me da gusto que ahora, 15 años después, cuando uno habla de estos temas, ya no quede pues tan excéntrico, ¿no? Y más bien los autores y los profesionales y los académicos que están acá ahora honrando esa tradición y que comparten con ellos ciertas referencias y ciertas ideas, sean parte ya de una tradición, ¿no?
con el riesgo que eso implica, por supuesto, ¿no? Siempre pensar es ir contra las tradiciones supuestamente entendidas, ¿no? Pero bueno, sin decir más, paréntesis, recuerdo, por ejemplo, con Willy Newell siempre se veía a Norbert Elias, ¿no? A Goffman, autores que yo en ese momento recién descubría, ¿no? Y se hablaba de la vida cotidiana, es decir, se pensaba más allá del libro, ¿no? El conocimiento, finalmente el libro era un vehículo, una herramienta, la palabra era una herramienta, y había que ir hacia el conocimiento en sí, ¿no? Y por supuesto, criticar lo supuestamente establecido, ¿no? Nada, sin decir más, solamente quería agradecerles por sus comentarios. Creo que esto sirve para darle un nuevo empujón al libro. Como les dije, hay ejemplares todavía en el fondo editorial. Y además me he reunido hace poco con el señor Zapata, como podrá él atestiguar, para poder publicar un nuevo libro, que creo que va a seguir la saga y ya por el temario te das cuenta que es un poquito inclasificable, ¿no? Tanto así que ni siquiera pensábamos qué poner en la portada, ¿no? No sabíamos realmente qué poner porque hablaba de tantos temas al mismo tiempo. No quiero hacer un spoiler, pero desde el Bitcoin hasta, ¿no? Si no me equivoco, hasta Gamarra, en fin. No voy a decir más, pero los dejo con ese teaser para que ustedes esperen el nuevo libro, por supuesto, si la realidad no lo permite, el nuevo libro del Fondo Editorial con los autores que acá estamos rindiendo homenaje, ¿no? Y gracias. Muchas gracias, Carlos, muchas gracias. Bueno, toca el momento, puede dar la voz a los verdaderos poetas de la calle, ¿no? Es decir, recogiendo un poco la idea vallejiana, ¿no? Toda voz genial viene del pueblo y va hacia él. Creo que Eduardo y Juan lo que han hecho justamente es elevar científica y culturalmente y sobre todo personalmente en ese amor a la vida los lenguajes. Por eso su trabajo, ese libro, es universal, ¿no? Y que no solamente, como decía Moisés, en el diálogo transcultural global, ¿no? Creo va a tomar importancia en los diálogos con otras civilizaciones y culturas. Juan, te dejamos en el uso de la palabra, Juan. Buenas tardes. Yo quisiera referirme específicamente a los hallazgos realizados hasta aquí en nuestro trabajo. Sobre la base de largos años, analizando las tecnologías de la información, la palabra hablada, la escritura alfabética y la escritura electoral o digital. Referirme concretamente a lo que llamamos vectores de producción de sentido, los que gobiernan cada tecnología de la información, que nos permiten, a partir de la comprobación empírica, establecer vínculos existentes entre la realidad y la externalidad, y cómo los vectores de la equivalidad están lejos de lo oral y lo external. Grecia, la cuna del Occidente, nos muestra en su origen una realidad diferente a la que suele creerse conocer. Por inicio cultural, solemos asociar y restringir la grandeza de Grecia al alfabeto. Rapsodas, los recitadores de discursos eficientes, y aeros, los recitadores de discursos propios creados en el momento del enfrentamiento a los receptores, existieron en Grecia antes de la aparición de la escritura alfabética. Manifestación de ello se encuentra en la larga discusión sobre Homero y la autoría de la Ilíada y la Odisea. Discusión que continúa y parece no tener fin. ¿Existió Homero? ¿Fue una foda o un aero? En fin, no es ahora tema nuestro.
Lo cierto es que la guerra de Troya se produjo aproximadamente en el siglo XII a.C., antes de la aparición del alfabeto, y casi desde su fin empezó a ser recitada. Tomando esa diferencia entre las todas y aéreo, consagrada, pero en mi opinión no exacta, legisladores que tenían su visión y su forma de expresión continuaron transitando en Occidente hasta el fin de la Edad Media. Cada legislador llega al público con su visión de los acontecimientos, no habiendo una visión única y objetiva de los mismos. Ellos, la tercera persona, era subjetivado y dependía tanto de la visión del emisor como la del receptor. Discurso, por tanto, modificables y modificados en el tiempo. Este panorama cultural cambia a mediados del siglo XV. Parece que exactamente en 1856, con la aparición de la imprenta de Gutenberg, discursos escritos fijos, no modificables. Pero dirán, ¿qué tiene que ver esto con la palabra permanente? En los casos analizados en el libro, damos cuenta de la vigencia del oral en diferentes circunstancias y niveles. Pongo como ejemplo el de los oradores de la calle. Hombres que hablan en la calle ante un público que sigue su discurso. Hombres que dan su visión de acontecimientos, su visión de la sociedad y del mundo. Y un público que cree o no en ello y que a su vez puede convertirse en un orador y difundir su propia visión. El medio lo permite. Cuando observo los medios electorales, observo algo similar. Cada uno da su propia versión. No hay una sola versión. Cada uno da la propia. El discurso continúa y no tiene fin. El medio lo permite. Basándose en lo dicho por otros o por tomar simplemente una palabra de lo dicho. De aquí quisiera referirme al monumental antropólogo escocés James George Fraser, nacido en 1854 y muerto en 1941, y a su obra La Rama Dorada. En la versión de un solo tomo de 1922, a la que el propio autor redujo como síntesis los 12 volúmenes de la obra original. Al final de esta obra, dice Fraser, y cito, en último análisis, magia, religión y ciencia no son más que teorías del pensamiento. Y así como la ciencia ha desplazado a sus predecesores, así también puede reemplazarla más tarde otra hipótesis más perfecta. Quizá algún modo diferente de considerar los fenómenos, de fijar las obras en la pantalla, que en esta generación no podemos ni siquiera imaginar. El avance del conocimiento es una progresión infinita hacia una meta en constante alejamiento. Estrellas más brillantes
que las que lucen sobre nosotros se elevarán sobre algún viajero del futuro. Algún Ulises se luce de las regiones del pensamiento. Y quiero terminar citando parte del último párrafo de esa obra. Vemos el cielo dorado como la aurora de un santo agonizante y prestando una corona de fuego a la cúpula de San Pedro. Visto una vez, nunca puede olvidarse. Esta es parte del último párrafo de La Dama Dorada, publicada en 1922. 1922. Ya Stravinsky ha estrenado la consagración de la primavera. Ya Picasso transitó por el cubismo y está en el surrealismo. Y es de Aquiles que prueba el clásico con los reales rusos. Ese mismo año, Joyce publica Ulises y revoluciona totalmente la literatura. El arte occidental ha dejado de serlo. Ya la Primera Guerra Mundial rompió con la ilusión victoriana de una Europa familiarmente unida. Ya cayeron las águilas bicefas. ¿Estamos acaso ahora ante parte de la progresión infinita de Freyte, la aureola del santo agonizante y la corona sobre la iglesia de San Pedro? Son el gran triunfo de Occidente. Pero ¿no anuncian acaso también su fin? Reflexionemos. Muchas gracias por haber estado aquí. Buenas tardes. Muchas gracias, maestro Juan. Dejamos a Eduardo. Eduardo, también tus reflexiones finales. Buenas noches a todos. Quienes nos conocen saben que valoramos muchísimo la amistad y los aprendizajes. ¿Cómo no agradecer entonces a los organizadores de este evento y a los comentaristas, todos amigos, precisamente por haber creado este espacio de aprendizaje? Hoy, nosotros mismos, y aparte de las reflexiones, a partir, de las reflexiones hechas, en realidad, en torno a un libro fabricado hace 15 años, nos reafirmamos en lo dicho, pero nos comprometemos a la continuidad del trabajo. Pero yo quisiera aprovechar este tiempo, por tratarse de un espacio de aprendizaje, quisiera hacer un breve ejercicio de ingeniería inversa. Es decir, aquella ingeniería que pretende reconstruir el proceso que dio origen, en este caso, al producto fabricado, llamado la palabra permanente. Subrayar, entonces, algunos de los componentes de ese producto, su sistematización y, como lo exige la ingeniería inversa, elucidar, aunque sea tenuemente, el diseño originario del producto. Ya me han abordado gran parte del trabajo las personas que han hecho comentarios que van a reconocerlos en lo que voy a comentar. ¿Qué elementos no dichos en el libro nos parecen indispensables subrayar en este ejercicio de ingeniería inversa? Que vuelvo a repetir, parte del producto fabricado hace 15 años, el libro.
para buscar su origen o sus orígenes. En primer lugar, yo quisiera decir que tanto para Juan como para mí, las clases constituyen siempre un laboratorio. Un laboratorio donde precisamente, paralelamente a los contenidos del curso que se dicta, aprovechamos para lanzar una serie de hipótesis, muchas veces provocadoras, para que los alumnos, con sus respuestas, nos vayan retroalimentando sobre dichas hipótesis. Es más que obvio que al concebir las clases así y al soltar estas hipótesis de trabajo, partimos de un principio de la filología clásica, el principio de la eliminación de todo, grabado en nuestra mente por la lectura de Karl Fossler, Leo Spitzer y Dámaso Alonso. En segundo lugar, es indispensable que digamos que la nuestra es una semiótica de clara filiación lingüística, anclada entonces en Ferdinand de Saussure y los círculos de Praga y Copenhague, que sabe de los aportes de Charles Morris y Peirce, que exige partir del mundo de las cosas, materiales o inmateriales, para hallar en las cosas sistematicidades y pertinencias, a la luz, sin duda alguna, del empirismo y del metalenguaje. Creemos que con Juan, y algo de esto se ha hablado y se ha comentado, que estamos cayendo en el mundo académico en la prevalencia de las formas sobre los contenidos. Ariel 12, abstract, palabras claves, marcos conceptuales al día, espaciado interlineal, en fin. Todo ello, aunque lo que se vaya a decir en el artículo o en el libro, valga poco o nada. Y viceversa. Algo valioso que no esté Ariel será rechazado por la nueva Santa Inquisición de los farsescamente llamados lectores ciegos. Partir de la cosa nos obliga a no recurrir a la receta fácil o al autor de moda. En este ejercicio de ingeniería inversa, entonces, es indispensable señalar que para nosotros cada obra impone su propio modo de análisis. La adopción de recetas de autores, deviene lamentablemente en la anteposición de las ideas a la cosa. Y ello puede terminar por hasta evanecer el propio objeto de estudio. Permítanme al respecto robarles unos segundos y contarles una experiencia personal. Tal como se ha señalado, o como muchos saben, nuestro primer libro
fue sobre el análisis del discurso de Sendero Luminoso. Eran mediados de los 80 y la moda era el estructuralismo de Roland Barthes. Recuerdo que luego de 6 meses de aplicar la receta barthiana, teníamos las paredes del departamento llenas de cuadros y arbolitos que resultaban deslumbrantes, hasta hermosos, diría yo, por su equilibrio. Pero recuerdo también una noche en la que, a la luz de las velas, porque ese libro sobre el discurso del Sendero Luminoso lo escribimos a la luz de las velas por los cortes de energía que había. Recuerdo que una noche caminábamos por el departamento, veíamos estos cuadros impecablemente bellos, hasta bellos, pero justamente tuvimos, a partir de ese paseo, una afirmación. La afirmación fue: qué bonito está esto, es una belleza. Pero a la vez tuvimos una pregunta definitiva: ¿y dónde está Sendero Luminoso? Es decir, teníamos una serie de cuadros a los cuales nos había llevado la investigación empírica de 6 meses, pero que terminaban sepultando el discurso del Sendero Luminoso. Terminaban por lo que queríamos analizar. Esa noche, recuerdo, sacamos los 42 cuadros que había, me acuerdo del número además de cuadros, los 42 cuadros gráficos que habíamos hecho, con plumones, por supuesto, en aquella época. Los botamos a la basura en el año 86, ¿no? Y el libro cambiamos de metodología, ¿no? Adaptamos la metodología al objeto de estudio. O sea, lo que el objeto de estudio nos sugería hacer, lo tomamos en serio y emprendimos otra vez el trabajo de investigación que terminó por publicarse en el año 89. Siempre nos hemos felicitado de esa decisión, pues desde aquel libro, esclarecido con la nueva mirada, empezó nuestra infatigable búsqueda de pertinencias de lo oral, lo escribal y los públicos objetivos. Cuento esto porque a veces nos aferramos a las modas y hoy lamentablemente, no sin pena, veo muchas veces una mayor preocupación por el cumplimiento de los requisitos, ¿no? Casi con 1 centímetro, ¿no? Se miden los artículos, los libros, no interesando de repente qué es lo que el artículo o el libro postula. Creo que con eso estamos distorsionando mucho aún la educación superior. Finalmente, en tercer lugar, y para terminar y no cansarlos, debo confesar que todo libro que escribimos para satisfacernos debe dejar siempre dudas. Junto a las certezas y a los hallazgos, muchas dudas que obligan a proseguir el paso. Me quedo ahí
Les agradezco infinitamente a quienes han hablado antes. Jaime, a Alas, un agradecimiento muy especial, a la Facultad de Ciencias Sociales de San Marcos, al Fondo Editorial del Congreso, a Carlos Cabanillas, ese gran muchacho, para mí todos son muchachos, ¿no? A Sonalí, siempre mi cariño enorme, y a todos los que nos han seguido esta noche. Aquí estamos, estaremos para lo que deseen. Esta casa en Ancón será lejana, pero siempre cercana a los amigos. Gracias. Muchas gracias, Eduardo. Gracias, Juan. ¿Qué podríamos decir sino nada más que agradecerles infinitamente por el aporte esencial que han hecho ustedes con esta investigación y el desafío de seguir creando esos aportes? Y me ponía a pensar, ¿no? Sin duda, sin dejar de agradecer en nombre de la Presidencia de la Acción Latinoamericana de Sociología. Podrías decir también del decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, al Congreso también de la República, por permitirnos tener esta reunión hoy día trascendental para nuestra memoria histórica creativa, ¿no? En esta crisis raigal que vivimos, creo me ponía a pensar, ¿no? ¿Qué pensarían Mariátegui, Arguedas, Quijano sobre la importancia histórica del libro que ustedes han desarrollado? Ustedes en el libro, Mariátegui decía que hay dos soledades en este mundo contemporáneo, ¿no? Hay unas soledades que dan vida y hay unas soledades que matan. El libro de ustedes, en Mito, Utopía y Racionalidades Reflexivas, han recogido justamente en su profundidad lo que Arguedas decía, unir mito con utopía y razón reflexiva. Y lo que decía Quijano, ¿no? En imaginar otro mundo posible en que justamente se una lo que la modernidad separó, lo bueno, lo bello y lo verdadero. El libro de ustedes justamente en su trascendencia apuesta justamente por el ensayo. Me hacía recordar cuando cambiaron toda su metodología. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que la vida es tan profunda que ninguna teoría la puede captar, sino en su movimiento seguir conociendo los procesos y las dinámicas en todos sus aspectos relacionados. Por eso estamos muy agradecidos y en nombre de la presidencia y del comité directivo de mi alma mater, San Marcos, que tanto queremos, y te podríamos decir también de la representación del Perú, el Congreso de la República, que representa justamente profundamente Zonal y Tuesta. Les agradecemos a ustedes, ¿no? Y bueno, un abrazo infinito y que no sea esta la única oportunidad. Habrán otras. Gracias.